Hoy vamos a estudiar Te cuidará el Señor, la historia de la alimentación a la multitud. Está registrada en el libro de Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 44. Vamos a aprender un poquito del contexto, a recordar algunas cosas que hemos visto en el Evangelio de Marcos. El Señor hizo muchos milagros sorprendentes, maravillosos. Todo el libro de Marcos está lleno de señales, 17 historias sorprendentes, con muchas señales que nos ayudan a tener fe y conocer quién es verdaderamente Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo. Jesús calmó la tempestad. Si usted se acuerda, en el capítulo 5, Él con su poder le dijo al mar: calla, enmudece. Y el mar se aquietó de su furor y hubo bonanza. ¿Se acuerda? Eso ya lo vimos. Más adelante, Jesucristo pasa al otro lado, a la región de Decápolis, y se encuentra en Gadara, a un endemoniado gadareno en la noche. Este hombre había tenido en su cuerpo miles de demonios que le estaban atormentando, pero esto no fue nada para el Señor Jesús. Con su poder echó fuera a esos demonios, y este hombre, luego de las palabras del Señor, salgan de este hombre, pues este hombre estaba en su sano juicio, vestido y sentado. Todos estaban maravillados del poder de nuestro Señor. Muy bien, regresa a Galilea y allí la gente lo espera con gozo. Pero había dos personas que necesitaban estar con Jesús. Necesitaban estar con Jesús por sus dolencias, por el sufrimiento que ellos tenían. Aparece la mujer con el flujo de sangre, 12 años. Estaba ella, pobrecita, sufriendo con una enfermedad muy vergonzosa, y ella alcanza a topar el manto de Jesús, es sanada, y el Señor pues la llama, y ella responde con mucha fe, postrada a los pies del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso milagro! Luego, Jairo, uno de los principales de la sinagoga de Capernaum, estaba también llevando a Jesús a la casa porque allí estaba su hija enferma. Bueno, le dijeron: ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. El Señor le dijo que no tema. Le dijo que crea solamente y le acompañó hasta su casa. En la privacidad, el Señor hizo un milagro sorprendente. Esta niña pequeñita escuchó las palabras del Señor Jesucristo. Le dijo: Tabita Kumi, es decir, levántate, niña, levántate. Y esa niña escuchó la palabra del Señor, esa palabra poderosa. Y esa niña se levantó y resucitó de entre los muertos. Milagros sorprendentes que nos demuestran que el Señor Jesucristo tiene poder sobre la naturaleza, Jesucristo tiene poder sobre las enfermedades, Jesucristo tiene poder sobre la muerte. Bueno, Jesucristo fue a su tierra, fue a Nazaret, y allí fue donde vivió 30 años de su vida. Bueno, entró a la sinagoga y predicó con autoridad e hizo muchos milagros. Pero su gente, su parentela, los amigos, las personas que vivían en el barrio junto a él no le creyeron. Y al Señor le admiró su incredulidad, pues fue muy lamentable. De allí el Señor Jesucristo, al saber que ellos no creían, pues se entristeció. Dice el texto bíblico que se asombró, fue a predicar a la gente de los alrededores, probablemente 40 pueblos que se encontraban en aquel tiempo. Bueno, el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos y los encomendó en una misión muy especial. Fue predicar el Evangelio, predicar el arrepentimiento a la gente. No solamente eso está registrado en el capítulo 6, versículo 12 y 13. Ellos tenían la potestad y la autoridad de sanar a los enfermos y también de sacar
fuera a los demonios. Esa fue su misión y nos encontramos aquí, hermanos queridos, en este momento de la historia, y le invito, por favor, a abrir su Biblia porque vamos a aprender acerca de la palabra del Señor. Bueno, si usted está leyendo el libro de Marcos, usted sabrá que se interrumpe esta historia con la lamentable noticia de que Juan el Bautista, pues, fue decapitado. Pero no nos vamos a quedar allí, sino que vamos a avanzar al versículo 30, Marcos capítulo 6, versículo 30. Jesús se preocupó por sus discípulos. Esto es muy interesante. Dice el verso 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Después de haber hecho la misión que se les encomendó, ellos llegan y lo primero que van a hacer es contar sus experiencias. Sanamos a esta mujer, sanamos a este hombre, el poder del Señor es maravilloso, sacamos demonios. Y le contaron, dice el texto, todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Es decir, que estos 12 tienen una misión que luego les va a servir mucho para la expansión del Evangelio después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa emoción se demuestra ante su maestro y él mirándoles a ellos, conversando con ellos en el versículo 31, él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y esto, hermanos queridos, a mí me llama mucho la atención. El Señor Jesucristo está preocupado por lo que ellos se sienten, porque al Señor Jesucristo le interesa cómo nos sentimos, queridos hermanos, cómo estamos físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Al Señor le importa cada uno de nuestras vidas. ¿Qué quería el Señor? Bueno, es interesante porque dice venid. ¿Nota usted? Vengan conmigo. Vengan conmigo aparte. Y tiene que ser un lugar desierto. Es decir, que lo que les está pidiendo a estos discípulos después de un trabajo muy arduo es descansar. Y para descansar se necesita un lugar donde no haya bulla, un lugar donde nadie pueda molestar. Y el Señor quiere que ellos descansen un poco. Yo creo que este consejo necesitan escuchar muchos de ustedes. Probablemente en esta vida de este momento en que vivimos una pandemia, muchos de ustedes están muy cansados. No están durmiendo lo necesario. Probablemente están durmiendo 5 o 6 horas o tal vez menos. Están trabajando mucho para sacar adelante a su familia. Muchos de ustedes están esforzados predicando el Evangelio y preocupados por la iglesia y por los hermanos. Muchos están sufriendo por la enfermedad y están muy cansados. Probablemente hay muchos que se están esforzando de no dormirse porque realmente el día fue muy pesado. Y el consejo de Dios es: vengan a mí. Vengan a mí y tomen un descanso. Descansen un poco. Probablemente les sirva este consejo, querido hermanito, hermanita. Tome un tiempo de su vida y descanse. Tal vez usted necesite ir a un lugar donde no se escuche del trabajo, no se escuche de problemas y necesite ir y dé un paseo, una caminata. Tal vez necesite ir a algún lugar y estar con el Señor Jesús. Un refrigerio espiritual en el que usted se entregue al Señor en oración y ponga en Él sus cargas. Probablemente usted lo necesite. ¿Por qué? Dice el texto bíblico, pensando en los apóstoles, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. La gente llegaba donde el Señor Jesucristo con sus problemas, con sus angustias,
con la emoción de conocerle, de mirar quién es este que está haciendo tantas maravillas, decían ellos, y se amontonaban las personas, y Jesucristo dice, bueno, es momento de tomarnos un tiempo y hay que descansar. De hecho, nuestro Señor Jesucristo le gustaba hacer eso. Mire, Lucas capítulo 5, versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es importante, queridos hermanos, tomar tiempo de devocional. ¿A qué me refiero? A un tiempo en el que nosotros estemos a solas con el Señor Jesucristo y oremos. Oremos. Hay veces que no tenemos mucho tiempo, pero debemos esforzarnos para estar con Jesús. Probablemente usted necesite madrugar, porque generalmente la gente está durmiendo a las 4 o 5 de la mañana. Despiértese, abríguese, mire hacia el cielo y ore al Señor. Tenga un tiempo a solas con Jesús. Él es el que nos da paz, Él es el que nos da consuelo. Olvídese por un momento de sus problemas y coloque sus cargas en el Señor Jesucristo. Él es todopoderoso. Él va a entender todos nuestros problemas, todo lo que sentimos. Desahóguese con el Señor Jesucristo. Dígale lo que usted siente. Vamos a descansar. Precisamente esto les está pidiendo. Y Marcos capítulo 6, versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Bueno, la idea que tuvieron es, tomemos la barca. Probablemente es la misma del capítulo 5, versículo 2. Entonces tomaron esa barca y se fueron por la orilla al noroeste. En el versículo 33 dice, pero muchos los vieron ir. Y esto es interesante, hermanos, porque le reconocieron que era Jesús en la barca y muchos por la orilla fueron a pie desde las ciudades y caminaron aproximadamente 12 kilómetros por el noroeste del mar de Galilea, corriendo. Y es interesante, hermanos queridos, que por su entusiasmo llegaron primero antes que la barca. Es decir que probablemente los jóvenes llegaron primero porque corrieron y luego les alcanzaron los demás. Y lamentablemente este retiro espiritual se vio frustrado, queridos hermanos, se vio muy frustrado porque la gente se esforzó en seguir a Jesús. Dice el texto, y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Ellos se esforzaron para estar con Jesús. Y esto es admirable, hermanos queridos. Que aunque los planes de los apóstoles y el Señor eran tener un tiempo a solas, recostados debajo de un árbol, probablemente descansando, tomando una siesta y alimentándose, pues la gente solamente quería ver a Jesús. Yo creo que debemos imitar a estas personas. Tomar toda la atención de Jesús, a pesar de que sea un tiempo difícil, a pesar de que sea un tiempo en el que no hay tiempo. En la agenda está muy llena, pero hay que buscar a Jesús. Miren, mejor leamos el texto bíblico y sigamos entendiendo lo que está pasando aquí. La gente está buscando a Jesús, versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud. Bueno, si el plan era descansar, el plan era tomarse una siesta, imagínense lo que pensaron los discípulos. Bueno, acabamos de venir de un apretón de gente, mucha gente, y venimos a descansar y aquí están todos, otra vez, muchos. Pero el Señor Jesucristo no se molesta. Ni siquiera los despide, no les dice, bueno, ahorita nos escapamos de ustedes y ustedes están aquí. No los despide, ni los hace esperar. Ni siquiera les dice, espérenme un momento, voy a comer y voy a
tomar una siesta y luego los atiendo. No, no los hace esperar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el buen pastor. Él es el buen pastor. Su corazón no puede dejar de pensar en sus ovejitas. Y Él tuvo compasión de ellos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es cómo piensa el Señor! Él puede estar cansado, Él puede estar muy agotado por el estrés del trabajo, pero no. Hay tiempo para las ovejas. Hay tiempo para cuidar de aquellos que amamos. Yo creo que este mensaje debe ser muy atendido por los pastores. Los pastores tienen que preocuparse de la misma manera que Jesucristo se preocupó de sus ovejas. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Es interesante lo que está pasando. Jesucristo se toma el tiempo para cuidar y apacentar a este rebaño de Israel. Ahora, ¿qué decide hacer el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, por su compasión, por su misericordia, decide ayudar a estas personas y les va a presentar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la gente tiene necesidad espiritual. Usted sabe que esta historia tiene que ver con la alimentación a los 5,000. Pero es más importante el alimento espiritual. Usted nota que primeramente Jesucristo les habla y les enseña muchas cosas. Y creo que eso debe ser nuestra prioridad aquí en la tierra. Sabemos que tenemos que trabajar, sabemos que tenemos que hacer muchas cosas, pero en primer lugar debe estar nuestra necesidad espiritual. ¿De qué me sirve tener una casa preciosa y construirla hasta el final? ¿De qué me sirve tener un mejor año de carro o tener el mejor puesto administrativo si yo no tengo la salvación? ¿De qué me sirve tener a todos mis hijos estudiando si yo todavía no tengo una salvación y no tengo el alimento espiritual? Debemos anhelar como niños la leche espiritual, no adulterada, queridos hermanos. Debemos valorar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere, antes de suplir todas nuestras necesidades físicas, Él quiere que nosotros suplamos nuestras necesidades espirituales. ¿Cómo estamos en este pensamiento, queridos hermanos? ¿Necesita usted de alimento espiritual? ¿Necesita conocer más acerca de la palabra de Dios? Pues Jesucristo está dispuesto a enseñarnos siempre. Dice el versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él. Y Jesucristo estaba allí enseñando. Imagínense cómo les enseñaba y le dicen sus discípulos, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada, ya está queriendo oscurecer, está ya muy noche. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Bueno, tremendo problema que se encuentran, hermanos queridos. La gente podía desfallecer, estaba en un lugar muy apartado y necesitaban recobrar energías para continuar viviendo. Verso 37, respondiendo él les dijo, y mire lo que dice el Señor Jesucristo. Lo que va a decirles realmente es una prueba para sus discípulos. Dadles vosotros de comer. Este mandamiento demostró la impotencia del ser humano. Miren la respuesta de ellos. Y ellos realmente responden con una pregunta. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Imposible, imposible dar de comer a esta multitud de personas. Imposible. ¿Cómo vamos y compremos?
El Señor no dijo eso realmente. El Señor dijo, den de comer, y ellos dijeron, tenemos que tener dinero, tenemos que ir a comprar. ¿Y dónde compramos tanta comida? Y en realidad ellos presentan un presupuesto. El presupuesto es 200 denarios. Para que tenga usted una idea, un denario representaba un día de trabajo. Eso significa que en nuestro tiempo, en Ecuador, un día de trabajo cuesta más o menos $20. Entonces, 200 denarios serían $4,000. Y ellos dicen, ¿dónde conseguimos todo este dinero y demos de comer a tanta gente? Es imposible, es imposible. Pero son discípulos, están aprendiendo y su maestro les está pidiendo algo. Vamos a ver qué acontece, queridos hermanos. 5 panes y 2 peces. Vamos a ver esta parte del estudio. Verso 38, y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. El libro de Juan me explica un poquito más del detalle acerca de cómo consiguieron estos 5 panes y 2 pececillos. Dice Juan capítulo 6, versículo 8 y 9, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho, un jovencito apareció por allí y esto es lo único que encontraron. Él tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Los panes de cebada era lo más humilde que existía en aquel tiempo. Era el pan más barato. Y los pececillos eran unos pescaditos pequeñitos, probablemente salados. Entonces los judíos abrían el pancito y metían allí esos pececillos como sardina y comían. Eso era la comida más humilde. Y este muchacho, hermanos queridos, póngale atención a este muchacho, tenía solamente esto, y lo que dijo su corazón fue, si el Señor lo pide, si Jesús lo pide, yo tengo esto y lo voy a dar para ellos. El pensamiento del ser humano es el siguiente, el pensamiento de sus discípulos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Realmente, esos pocos panes y esos pececillos no es nada para el ser humano. Puede alimentar a 1 o 2 personas, pero no es nada más. Bueno, yo quiero animarle, hermano querido, a ser generosos con lo que tenemos. Podemos ser generosos como aquel muchacho. Creo que nos da una gran lección a nosotros. Dar lo que uno tiene. Este muchacho no le importó dar lo único que tenía, pero lo importante era, si necesita el Señor algo, yo lo voy a dar. Mis recursos son de Él. Yo creo que hay muchos cristianos que se limitan a servir a los demás por su pobreza. Y dicen, yo no puedo ayudar a los demás porque soy muy pobre. Tengo una casita muy pequeña. ¿Dónde voy a recibir a las personas? ¿Qué les voy a dar? Pues lo que tenemos, lo que podemos dar. No podemos dar más allá de lo que nosotros podemos. Pero hay que darlo, hay que darlo. Hay muchas personas que dicen, es que soy muy viejo y por eso no puedo servir al Señor. Pues de los años que le quedan al Señor. Es que no estoy muy preparado, pues de como usted puede servir al Señor. Pero no hay limitaciones para servir, para dar, para ser generosos. Siempre podemos dar algo. Y si es un pancito con un sanduchito pequeño, podemos darlo, hermanos, a los demás. Dios nos invita, por medio de este muchacho, a ser generosos. Espero que usted no se limite a servir
Espero que usted no se limite a dar al Señor lo que Él le está pidiendo. Más, ¿qué es esto para tantos? Bueno, es mucho, le cuento, es mucho. Porque mire lo que hizo el Señor Jesucristo en el verso 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo. ¿Se imagina esto? El Señor mirando al cielo. ¿Para qué? Para que nosotros observemos al cielo cuando estamos en un lugar desierto. Cuando estamos en necesidad, cuando estamos en un momento difícil de nuestras vidas, cuando nadie nos puede ayudar, nosotros debemos hacer lo que el Señor Jesucristo nos mostró con su mirada, mirar hacia el cielo y bendecir a aquel Dios eterno que puede darnos todas las cosas. Bendijo y partió los panes. Ese humilde regalo de aquel niño pobre, que probablemente ese era su lunch de todo el día, utilizó el Señor para bendecir y hacer un tremendo milagro. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y mire, hermanos queridos, si usted lo notó, en los versículos anteriores se dividió el grupo en 100 y en 50. Eso era lo que hacían los judíos en las fiestas. En Levítico capítulo 27, si no me equivoco, o Levítico 23, allí están las fiestas judías. Y esas fiestas tenían que dar de comer a mucha gente. Entonces la táctica de los judíos era dividir los grupos de 100 y de 50. Y es maravilloso y no puedo dejar de pensar, queridos hermanos, no puedo dejar de pensar en cómo está actuando el Señor. Hagan recostar a la gente. Los historiadores, los eruditos dicen que en aquel tiempo estaban en primavera. Entonces la hierba recién estaba creciendo. Lo que el Señor Jesucristo está haciendo es hacer recostar a la gente en los delicados pastos de la primavera. ¿Eso le recuerda a un salmo? Yo creo que sí, el Salmo 23. Qué bonito como el Señor Jesucristo está pastoreando aquel rebaño de Israel. Les está haciendo acostar sobre los delicados pastos. Está confortando el alma de aquellos que le están buscando. Interesante, ¿verdad? Y dice que repartió entre ellos, y el milagro está en el versículo 42, y comieron todos y se saciaron. Solamente en el Señor Jesucristo vamos a encontrar satisfacción total. Cualquier persona que busque a Jesús va a saciarse espiritualmente, va a completarse espiritualmente. ¿Por qué? Porque Él va a llenarnos con su poder, con su espíritu, con su amor a cada uno de nosotros si le buscamos. Esforcémonos como aquellos que corrieron para encontrarse y adelantarse a aquel lugar desierto y recibieron comida espiritual, recibieron comida física. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos va a dar todas las cosas, queridos hermanos. ¿Quién es Jesús para usted? Es la pregunta de esta noche. ¿Quién es Jesús? Jesús es aquel, hermanos queridos, que se preocupa por las necesidades de la gente. No solamente tiene el poder de calmar las tempestades, no solamente tiene el poder de curar las enfermedades, no solamente tiene el poder de librarnos de Satanás, sino que es un Dios amoroso, es un Dios bueno que conoce nuestras necesidades y nos ayuda y está siempre preocupado de nosotros. Está sufriendo en esta vida, probablemente económicamente, probablemente en necesidades. Sepa usted que el Señor conoce todo lo que nos está pasando. Él sabe nuestra necesidad. Jesús se preocupa por usted. ¿Lo cree?
Él es nuestro Señor, es el gran yo soy del Antiguo Testamento, Él es la cabeza de la iglesia, Él es nuestro Señor que está teniendo cuidado de nosotros. Él cuidará de ti, querido hermano, Él te protegerá siempre. Versículo 43. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de todo, y de lo que sobró de los peces. Mire, querido hermanito, hermanita que me está escuchando en esta noche, ¿cuántos discípulos del Señor escogió para ser apóstoles? Bueno, probablemente usted ya recordó, fueron 12. ¿Cuántas cestas sobraron? Sobraron 12 cestas. Es decir, que el Señor le está diciendo a los discípulos, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad y yo nunca haré que falte en la mesa de mis siervos comida. Ustedes siempre van a tener una cesta llena de pan y pececillos, porque yo lo digo. El afán de sobrar 12 cestas es una lección para nosotros de entender que un discípulo nunca sufrirá de hambre. Nunca, querido hermanito. ¿Sabe cuántos dio de alimentar el Señor Jesucristo? Y los que comieron eran como 5,000 hombres. 5,000 hombres. En el griego, esta palabra significa estrictamente hombres. Estrictamente hombres. Entonces, realmente el Señor Jesucristo dio de alimentar a muchísima gente. Había niños, por eso estaba ese muchacho. Había mujeres. Probablemente no fue una alimentación de 5,000. Fue una alimentación probable de 10,000 personas. Es un milagro sorprendente. Y quiero que piense en las palabras dichas por el mismo Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si el Señor Jesucristo se preocupa de las aves, ¿no creen cuánto se preocupa de nosotros? Él sabe su necesidad. Pero la pregunta es, ¿confía realmente en el Señor? ¿Realmente confiamos en el Señor? ¿Confiamos que Él nos sustentará, queridos hermanitos? ¿Confiamos realmente? Mire, yo soy testigo en mi vida, en mi familia, que el Señor siempre llega con el oportuno socorro. Él siempre está pendiente de nosotros. Él nos sustenta. Por eso nosotros debemos creer en Él. Debemos siempre, hermanos queridos, confiar en aquel Señor que todo lo puede. Le invito a confiar en Él. Hay un himno, y por eso decidí colocar el título a este estudio. Este himno se llama Te cuidará el Señor. Es escrito por una hermana llamada Sibila Di Martin, escrito en 1904. Dice más o menos así, o literalmente dice así en la versión español: nunca desmayes cuando hay afán, te cuidará el Señor. Sus fuertes alas te cubrirán, te cuidará el Señor. Y el coro dice: te cuidará el Señor, no te verás solo jamás, velando está su amor. Te cuidará el Señor. Que pruebas vengan, no importan, no. Te cuidará el Señor. En tus conflictos y tentación, te cuidará el Señor. De sus riquezas te proveerá, te cuidará el Señor. Jamás sus bienes te negará, te cuidará el Señor. Cuando flaqueare tu corazón, te cuidará el Señor. Tus cargas todas en Cristo pon, te cuidará el Señor. Así que, queridos hermanos, en esta noche quiero animarles
El Señor cuidará de ti, querido hermanito. El Señor está siempre preocupado de nosotros. Así que sigamos adelante en medio de la tribulación, sigamos adelante en medio de las pruebas. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios los guarde.